Bienvenidos a M&A Wave by Pipeline Capital, el vídeo podcast donde exploramos las historias detrás de las operaciones corporativas y de inversión que están transformando el mundo empresarial. En cada episodio conversamos con emprendedores y a veces también con inversores que nos van a compartir sus experiencias, desafíos, aprendizajes en el camino del crecimiento inorgánico y de la construcción de valor. Hoy nos acompaña Jorge Vázquez, fundador de Redegal. Redegal es una compañía digital y tecnológica que nació en Galicia y que ha expandido su presencia internacional con operaciones en mercados como México y además recientemente ha dado un paso trascendental al salir a bolsa. Hoy con Jorge vamos a hablar de muchas cosas, o eso pretendemos. Pretendemos hablar de su historia personal como emprendedor, de la trayectoria de Redegal, de todos los retos y aprendizajes que tiene salir fuera de tu propio mercado y también de cómo se vive y qué impacto tiene llevar una compañía a cotizar en los mercados. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues un poco por la facilidad en adaptaros un poco pues a mis horarios y a mis días, ¿no? Que son cada vez más largos y más intensos, sobre todo bueno, en esta etapa del año final que para nosotros suele ser la más importante, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Es un placer, Sí. Ángel. Por eso te agradecemos también especialmente este ratito. Pues nada, oye, si te parece, me gustaría empezar preguntándote por tu trayectoria, ¿no? Y me interesa mucho saber más cuál es tu background, que sé que viene más de la parte de tecnología, y qué te lleva a emprender, qué fue lo que te animó a emprender. Pues a ver, te cuento, yo nací, crecí y estudié en una pequeña ciudad del noroeste de España y un poco, pues siempre muy vinculado al mundo tecnológico, ya desde hace más de 39 años, a día de hoy tengo 44, y la verdad es que mi primera experiencia importante fue con 5, pero ya con un poquito menos ya tenía pues algún contacto con algún ordenador en particular, hasta que, bueno, en algún momento determinado me acaban comprando un 486 y ahí un poco empezó mi vínculo con la tecnología. Y como te decía, pues estudié aquí ingeniería informática y un poco la salida profesional que tenías en aquel momento era prácticamente irte fuera, principalmente a Irlanda, donde empezaban pues a llegar lo que hoy llamamos los grandes jugadores tecnológicos. Yo me fui porque básicamente quería pues hacer una entrevista, quería ver un poco cómo qué se respiraba, ¿no? Aunque estas compañías hoy son muy conocidas, pues como comprenderéis, allá por el 2001, 2002, pues no lo eran tanto. Y afortunadamente, pues conseguí, igual que mis compañeros, pasar una serie de entrevistas, pero bueno, me volví a casa, no empecé a trabajar en ninguna de las compañías de referencia que a día de hoy todos conocemos y decidí montar mi proyecto. Sí que es verdad que desde los 18, 19 en el mundo universitario pues había un gusanillo y yo tuve la oportunidad ya de trabajar para el sector privado y decidí establecerme por mi cuenta y empezar a funcionar. Tenía muy claro desde el principio que iba a ser el futuro, porque bueno, en aquella época había una amalgama de aplicaciones y después había una amalgama de sistemas operativos, principalmente Windows y Linux. Apple, pues yo la verdad es que no lo he tocado hasta casi terminando mis estudios y casi te diría que en la empresa con la salida del iPhone, pero sí que en aquel momento pues yo veía que era difícil portar de un programa de un lado a otro y que la web podía ser el futuro. Esa convicción me llevó en el año 2008 a que con el descubrimiento del iPhone empezamos a desarrollar también dentro del mundo de aplicaciones móviles y bueno, luego yo vivo en una zona geográficamente muy potente en el mundo moda, ¿vale? Es, el noroeste de España y prácticamente pues hemos trabajado para todas esas marcas y en el año 2009-2010, siguiendo un poco lo que estas marcas estábamos haciendo y aplicando el sentido común, pues decidimos centrarnos mucho en la parte de e-commerce. E-commerce hace 16 años, que no es el mismo que el actual. En el año 2010 hicimos nuestra primera incursión internacional a Brasil, no tanto por necesidad, pero sí por un tema de ambición, un tema de curiosidad. Creo que son un poco las dos cosas que más definen un poco la compañía.
Brasil fue un tema muy complicado. Después decidimos hacerlo en México, donde llevamos aproximadamente 15 años y a posteriori pusimos dentro ha nacido también una business unit de producto propio con Vinaker y Bustic, y hace también aproximadamente unos 12 años una business unit que primero lanza un tema muy claro de agencia de marketing digital y que ha derivado también pues en temas pues, como analítica y que a día de hoy le llamamos business digital, ¿vale? Digital business, en la que englobamos pues todos esas tendencias, ¿no? Tanto lo que es la parte de agencia digital, que cada vez es más tradicional y cada vez es más al uso, como otro tipo de estrategias pues más centradas en todo el tema de analítica y data, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años pues hemos ido creciendo como todos nuestros pares a doble dígito y en un momento determinado pues esa inquietud me llevó a explorar nuevas fuentes de financiación. Estuve hablando con fondos privados, con fondos nacionales, con fondos extranjeros, y en un momento determinado decidí pues que no era el camino ir por el tema de fondos y no tenía muy claro, y sigo teniendo a día de hoy muy claro, que no quería vender la compañía, y decidí hacerla pues una compañía de interés público, compañía bursátil, compañía pues en cada país tiene su denominación, y hoy puedo decir que Redegal pues cotiza en la Bolsa de Madrid. Llevamos aproximadamente, este mes vamos a hacer 9 meses, este mes de octubre, que es casi como un embarazo. Y de momento, pues muy contentos. Bueno, contentos también porque la cotización pues está por encima de lo que estaba previsto hacer la fecha actual. Contentos porque creo que ha ayudado al negocio. Esta mañana incluso he estado con un cliente nuestro que lleva muchos años y me decía que una de las cosas que más refuerza a Redegal a día de hoy es ser una compañía pública, más que nada por el tema de transparencia. Bueno, sabes que el tema de compliance está a la orden del día y es un tema que es con un cliente muy grande y cada vez tenemos clientes más grandes, que es una estrategia que también hemos tomado allá por el año 2017-18, pues yo creo que nos refuerza, ¿no? Yo sigo estando en la compañía, pues como comentabas al principio, la sigo dirigiendo. Ahora también presido un consejo de administración y por otro lado tengo muy claro que no quiero pues ni venderla, ni deshacerme de acciones, ni mucho menos, ¿no? Que bueno, creo que todavía hay un camino que aprender y la verdad es que ahora estamos en un momento pues muy apasionante, que supongo que lo veremos en la conversación de hoy con todo lo que está sucediendo pues los últimos meses, ¿no? Sin duda. Bueno, muchas gracias por darnos ese primer camino que ha tenido Redegal. Fíjate que se me perdió un dato que es el año en el que arrancaste con Redegal. 2004. 4. Wow, son 21. No es poco. Es la mitad de mi vida. Siempre digo que es la mitad de mi vida. Fíjate. Quiero ir profundizando un poco en hitos importantes que has ido comentando, ¿no? Por un lado, me ha llamado la atención cómo en estos 21 años os habéis ido adaptando a un mercado súper dinámico como es el de la tecnología. Y si entendí bien, empezaste más con temas de programación, luego os subisteis de alguna manera a la ola de mobile, luego llegó e-commerce que sigue evolucionando. Eso entiendo que se lleva un poco en el ADN, ¿verdad? De compañía y como emprendedor, la adaptación al cambio. Bueno, a ver, siempre, ten en cuenta que yo creo que el éxito que hemos tenido nosotros es que, bueno, pues, estábamos en una zona que no es la más, o sea, tú cuando piensas pues igual que cuando México, piensas en Brasil o piensas en diferentes puntos del mundo, pues piensas en las principales capitales. Nosotros estamos en una zona donde es una capital de 100.000 habitantes, prácticamente es como un barrio de la Ciudad de México, y no nos quedaba de otra, ¿no? Teníamos muy claro que no queríamos ser una commodity de soporte, que también existen y lógicamente es muy honrable y cada vez hay menos y debe haberlas porque es un tema muy importante, pero teníamos que queríamos competir en algo diferente y competir con el resto. Yo creo que el haber sido, con perdón, de provincias nos ha permitido pues pasar a acoplarnos con compañías más grandes, y yo creo que esa curiosidad y ambición, y cuando hablo de ambición no solo hablo de ambición de dinero, sino ambición de, joder, quiero estar en ese proyecto donde Ángel es el director y donde está esa compañía tan grande americana o española o europea
o brasileña, y yo soy una parte también importante y a veces soy un jugador relevante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido pues crecer. Nos hemos equivocado mucho, lógicamente, pero también creo que en la balanza hemos acertado más y eso nos ha permitido pues llegar hasta donde hemos llegado. Pero sí que es verdad que ha llegado un punto, yo creo que allá por el, te decía, ¿no? Por el 2018-19, donde estábamos que si 4, que si 5 millones, que sabíamos que para llegar a lo que estamos hoy, que estamos pues el año pasado, pues ahora estoy en periodo de blackout y tampoco puedo dar muchos datos más allá, pero bueno, hemos dado el dato del primer semestre y estamos creciendo un 18%, el año pasado hemos cerrado aproximadamente en 14 millones y ese salto de los 4 a los 14 yo creo que no es fácil. No es fácil ni a nivel personal ni a nivel profesional y yo creo que el siguiente salto, pues yo creo que va a ser un poco más sencillo, bueno, pues por todo el know-how que me llega de otras compañías, por un poco pues por la formación que he tenido no solo a nivel tecnológico, sino a nivel pues más management y sabíamos que no lo podíamos hacer solos. Entonces, bueno, yo creo que también una forma diferente de hacerlo pues es haber abierto la compañía a otros inversores, a otros accionistas y a otros stakeholders y decir, oye, pues ya no tengo el 100% de un huevito, ahora tengo una caja de huevos que tengo que compartir, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros, a pesar de que nos hemos equivocado mucho y hemos fallado mucho y creo que ahora mismo estamos en una posición, yo creo que buena para el siguiente salto, pero sí es verdad que lo comentaba el otro día con parte de mi staff, las preocupaciones que teníamos con 4 no tienen nada que ver con las de 14 y principalmente me acuerdo la primera vez y sé exactamente dónde estaba y sé exactamente en qué baldosa, de qué paso de cebra estaba, cuando me dijeron, oye, que hemos pasado del 1.000.000 euros. Y aquello para mí pues, fue un hito, ¿no? Y si echas los números del año pasado, pues ahora lo facturas mucho más al mes, ¿no? Pero sabemos que ahora mismo estamos en un momento pues de gracia, donde si asestamos bien nuestras apuestas y nuestros golpes, pues podemos crecer mucho y sobre todo crecer con los clientes que tenemos, ¿no? Que cada vez son más grandes y como te decía, yo creo que esa parte de intentar ser curiosos y intentar ser ambiciosos nos ha permitido estar en cliente muy, 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 muy grande, no solos normalmente, sino que rodeados también de otros jugadores y donde ni siquiera nos molestamos, porque también otro de los aspectos de la empresa es que se ha especializado mucho, ¿no? O sea, a veces me cuesta explicar qué hacemos y básicamente lo que acabo definiendo es, mira, yo a un cliente de seguros, banca, alimentación, sanidad o moda o retail en general, me da igual B2B, B2C, D2C, lo que le ayudo es a vender, ¿no? ¿Cómo? Pues con tecnología principalmente y después también con mucha estrategia y con mucho know-how que viene de hace muchos años. Tú piensas que, por ejemplo, la persona que dirige la business unit bueno, de marketing digital, ahora business, o sea, digital business, y ahora muy relacionada también con la parte de data, lleva conmigo 12 años, pero es que él a nivel personal lleva 20 en esto, con proyectos personales, con proyectos en otras empresas, y ese know-how es algo que también se valora mucho y que tenemos que, de alguna manera, vender, ¿no? Y seguir apostando por él. No, sin duda, sin duda. Ahí, Jorge, luego voy a querer hablar de qué pasa a partir de los 14, pero ahora primero voy a ir a esta fase súper interesante que va de 4 a 14. Seguro ha habido varios factores que os han ayudado a llegar a estos 14, ¿no? Hay uno que es la internacionalización, vaya palabra. Y has mencionado antes, probasteis Brasil, en ese momento no funcionó, y después México. ¿Qué destacarías van a estar escuchándonos emprendedores y algunos estarán seguro que han pensado en salir fuera, ¿no? ¿Qué aprendizajes en lo positivo y en lo negativo has tenido? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, yo te diría que ahora con el tema de... Perdona que me dé la risa, ¿no? Es una risa de muchos recuerdos, ¿no? Yo la primera vez que me fui a Brasil, sinceramente, lo más lejos que había estado había sido, bueno, lo típico, un viaje a Francia, un viaje a Holanda, tienes una novia, tienes unos amigos en UK y bueno, lo que te comentaba antes de Irlanda, ¿no? Entonces me invitaron a ir con una serie de empresarios de Galicia, que es un poco donde, bueno, donde seguimos teniendo nuestras raíces, a pesar de que ahora estamos repartidos por el mundo y a pesar de que somos una empresa muy pequeña, ya tenemos 12 nacionalidades, bueno, todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Y para mí fue una aventura, porque yo llegué allí, de repente vi una mole de universidad, pero iba a decir, de ciudad,
Y yo era el más joven del campamento, como le llamábamos nosotros, ¿no? Era el Boy Scout pequeño y me trajo un proyecto de una multinacional americana, con muchísima más ilusión que lógicamente, con perdón, creencia. Lo primero que me preguntaban en Brasil es, lógicamente en brasileiro, ¿no? Y mi brasileiro no es bueno, ¿eh? Me preguntan es cuándo volvía, ¿no? Y claro, cuando te haces la cuenta de la vieja, Ángel, y dices, joder, somos 8 personas en el año 2010, y esta vez que he venido con un viaje que en cierta parte está financiado por el Estado. Si yo tengo que venir aquí, como hago ahora con México y con otros países, ¿no? Si tengo que venir aquí cada mes, mes y medio, es que ya no es lo que gane, es que ya no tengo para pagar la nómina, ¿no? Entonces me asusté. Y luego me asusté mucho porque esa falta de, bueno, iba a decirlo en inglés, perdón, el desconocimiento me provocó que sacar el dinero de Brasil para traérmelo a la filial española, bueno, para la filial no, perdón, a la matriz, me supuso muchos dolores de cabeza y la verdad es que te diría que incluso alguna noche de lloros, ¿no? Porque es un país fácil, es un país complejo, es un país muy grande, ¿vale? Es casi un continente. Pero sí que me quedó en la piel decir, oye, ¿y qué pasa si en vez de hacerlo mal, mente de ingeniero, pues hablo con una persona como puede ser Ángel, espero un poquito más, tomo un poquito más de caja de cliente, me refiero a que un cliente que me paga, me quedo con el margen, en vez de gastármelo pues en salir a cenar a un sitio, me voy a cenar al McDonald's, lo voy ahorrando poquito a poco y me vuelvo a ir a otro país. Y luego yo tengo familia y mi madrina es de México y dije, joder, ¿por qué no México? ¿No? Entonces, bueno, empezando a estudiar un poco las leyes, empezando a estudiar sobre todo la parte fiscal, vi que México era más proclive y hicimos un estudio de mercado, un estudio que hicimos con una compañía muy grande y nos decía que México no era nuestro país. Yo no me lo creía, es la testarudez también yo creo que del gallego, ¿no? Y lo hice después con una boutique más pequeñita y me dijo que México reunía un poco esas condiciones, ¿no? Pirámide invertida, tecnología muy cercana a Estados Unidos, pero todavía incipiente, y luego que en México lo que estoy viendo es que, pues, al final mis mejores clientes, perdón, mis mejores, bueno, de alguna manera mis mejores sponsors, ¿no? Son mis clientes de España y clientes de Europa, te estoy hablando hace 15 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya los conocían y me sorprendía que yo iba a los mall, a los centros comerciales o a los Power Mall y encontraba esas marcas, ¿no? Encontraba marcas de alimentación, marcas de ropa, marcas de muchos rubros y eso me permitió ir creciendo, pero ya teniendo una base, primero financiera, porque internacionalizar no es fácil. Yo siempre que alguien me pregunta, da igual, de verdad, es una regla de 3 que tengo yo, me puedes preguntar, oye, tengo una bodega, oye, vendo gorras, oye, lo que sea, yo le digo, mira, mínimo al año son 50.000 euros o dólar, depende un poco de la paridad. Y me preguntan, ¿por qué? Yo, pues mira, tienes que viajar, tienes que tener una mínima estructura, tienes que tener una serie de cosas, tienes que ir allí y parecer alguien que no sepa, te tienes que formar, tienes que llevar equipo, tienes que ir gestionando que allí haya algo, tienes que tener allí una asesoría y eso tiene un coste, ¿no? Pero te diría que hay un cambio en la vida. Yo siempre he dicho que, bueno, que he tenido la fortuna, ¿no? de invertir mucho en mi educación, he hecho un EMBA, he hecho programas de doctorado, a nivel management en diferentes escuelas de negocio a top mundial. Y siempre digo que para mí, que está muy bien y he aprendido mucho, pero a mí mi verdadera licenciatura fue vender fuera y mi verdadero máster, o sea, pero mi EMBA fue decir, oye, tengo marca en México, ¿no? Y a mí todavía se me pone la piel de gallina, tanto en México como en otros países, cuando estás aterrizando, ¿no? Y de repente esas macro ciudades y dices, jolín, es que aquí tengo de cliente a Ángel y Jorge es mi cliente. Y después vas a los sitios y te encuentras a alguien que te conoce y que te reconoce, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido pues un reconocimiento al trabajo de mi equipo, al trabajo de mi compañía y es lo que me ha animado a seguir. Yo no digo que España no pudiera ser el único país donde estuviésemos, seguramente estaríamos más cómodos, seguramente era mucho más sencillo por dormir todas las noches con mis hijos, pero yo creo que el Jorge y en general la compañía, del 2010 y el del 2018 no tiene nada que ver y el de 2018 y 2025 muchísimo menos. Incluyendo esos disgustos con aprendizaje como el tema fiscal de Brasil, que he estado ahí, son duros y es bueno
es bonito cuando decimos, ¿no?, que con los fallos se aprende, y es verdad, pero ostras, hay que sufrirlos. Yo creo que de lo que has comentado destaca una cosa. Me da la sensación de que Brasil fue un movimiento casi más reactivo, ¿no? Llegasteis con un cliente de alguna manera con menos reflexión y análisis, y parece que México sí que hicisteis un poquito más de research previo, etcétera, ¿verdad? Sí, pero fue muy rápido, ¿eh? O sea, yo lo que tenía muy claro, bueno, y ahora todo el mundo me dice, no, bueno, lo dices porque le interesa. No, mira, nuestro sector, y en cualquier sector lo que te tienes es que mover rápido, intentar minimizar el error y hacerlo. Y equivocarte. Y si no te equivocas, si tienes suerte, pues te vuelves a levantar. Y yo he estado en situaciones muy complicadas, Ángel, a nivel profesional, a nivel personal, y yo creo que levantarte de la cama es lo importante para seguir luchando. Entonces, yo creo que el aprendizaje es muy bueno de los errores y de las cosas buenas, pero es importante pasar página, ¿no? Yo soy una persona que por la mañana me siento con Ángel y me da un contrato muy importante y, lógicamente, pues me voy a comer contigo, con mi equipo y lo celebramos, pero sé que a las 5 de la tarde hay que empezar de cero. No puedes estar viviendo ni de los disgustos del pasado ni de los aciertos. Lo que sí tengo muy claro, y es algo que le he prometido a mis hijos, y esto es algo que también le prometo pues a la vida, es que yo voy a intentar a quien se acerque de mí, y lo estoy haciendo, intentar enseñarle para que no cometa mis mismos errores. Yo creo que es algo que muchas veces que me he visto en situaciones muy, muy apuradas o muy malas, pues el haber buscado apoyos, haberlos encontrado, es algo que yo también creo que debo devolver al mundo, ¿vale? A la sociedad, porque no solo estás aquí para un P&L o un balance, sino que también estás para hacer cosas buenas, ¿no? Para ese mundo, porque al final convives con él. Pero sí que es verdad que yo creo que el éxito también de Redegal, y yo creo que de la mayoría de la gente que ha estado conmigo, es el levantarte pronto, ¿no? Decir, oye, pues me he equivocado, pues ya está, pero nos levantamos y peleamos y lo reconocemos. Pero lo reconocemos delante de un cliente o delante de cualquiera. Mira, me acuerdo una frase que me ha dicho, bueno, yo creo que a día de hoy es amigo y cliente, ¿no? Que me dijo un día, me he quedado impresionado con ustedes, ¿no? Gente de México, ¿eh? Esto fue hace, pues COVID fue en el 2020, sí, 2020. Y yo, ¿por qué? Y yo, porque tu equipo se ha equivocado y me lo ha dicho. Y yo, ya. Pero era un tema transaccional que al final a ustedes le puede, pues, generar un perjuicio, ¿no? Y perjuicio para mí es no poder levantarme mañana de la cama y no poder ir con la cabeza alta, no poder verte y no poder pedirte el día de mañana que si Ángel quiere contratarme, pues me pueda recomendar, ¿no? Entonces yo creo que el gran éxito ha sido aprender rápido de los errores y, lógicamente, minimizarlos. O sea, a mí no se me ocurre hoy, Ángel, coger dinero de mis inversores e irme a la India a probar suerte durante un año para llegar aquí el 31 del 12 con una vestimenta seguramente diferente a la actual y decir, lo hemos intentado, pero no ha funcionado. No, yo creo que hay que minimizar impactos. Y yo creo que hay tanta información y hay tanta gente que está disponible para poder ayudarte que se pueden minimizar los impactos, pero yo creo que es importante intentarlo, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, el vender fuera, y también tenemos otros intereses en otros países, ¿no? Pues te permite que al final un cliente que es muy grande, que cotiza en el IBEX o en el Nasdaq o en la Bolsa Mexicana de Valores o en Londres, pues te mire con otros ojos, ¿no? Porque al final también quiere saber, oye, ¿por qué estás allí? Y eso yo es algo que le recomiendo a todo el mundo, y lo decía el otro día en una entrevista en Periódico de Papel, que yo creo que debe hacer todo el mundo. Hasta un restaurante en provincias debería tener una persona que sepa hablar 4 y 5 idiomas, porque seguramente esa ciudad la visitan 4 o 5 personas y ya estás internacionalizando. Estás diciendo, oye, estoy facilitando que alguien pueda venir aquí, pueda, pues, consumir y que pueda hablar de mí, que pueda atraer otros clientes. No, sin duda. Me quedo con esa parte de cómo encajar y levantarte de los errores, que creo que es clave porque todos los tenemos, y más cuanto más haces. Y vosotros, por ejemplo, estáis haciendo mucho. Y ahora quería ir a una parte que me interesa mucho. Yo creo que a la audiencia le va a interesar. Es el primer emprendedor que está aquí en este podcast con nosotros, en Money Wave, y ha sacado su compañía a bolsa. Y me encantaría que nos contaras un poquito de esa experiencia, ¿no? O sea, ¿qué te empuja a salir a bolsa? ¿Cómo ha sido el proceso? Ahora, ¿cómo es esta parte de reporting, ¿no? Que siempre se oye que hay que ser muy transparente, y cómo te condiciona eso el negocio. En fin, ahí nos ayudas y nos compartes. Vale, te diría que es un proceso
Yo creo que no hay ningún emprendedor, y hablo también desde el punto de vista emprendedor, o empresario que no debería montar su negocio sin valorar diferentes opciones, ¿no? Y una de ellas, lógicamente, sobre todo si piensas en España, es no tanto las 3 Fs, ¿no? Sino que es voy a un banco, me da un crédito, que es como empecé yo, A día de hoy hay más información. En el 2004 yo creo que me dices startup y pienso que ser start del Mario Kart o eso no existía, ¿no? Entonces, yo creo que salir a bolsa es algo que todo el mundo debería pasársele alguna vez por la cabeza. En España es un proceso largo, ¿vale? Es un proceso que tienes que hacer muy bien porque la regulación es muy severa, sobre todo pues en mercados donde las compañías somos más pequeñas todavía, yo creo que incluso más. Y al final ten en cuenta que tiene cierto sentido, ¿no? Yo a veces lo pienso, digo, jolín, es que al final Ángel me deja 2 euros que podía invertir pues en otra cosa y se me los está dejando a mí que no me conoce absolutamente nada y te pongo principalmente en nuestro caso que tenemos inversores incluso foráneos que no saben ni quién soy. Supongo que me habrán visto en prensa o que habrán leído un dossier o qué tal, pero es que no saben quién eres. Entonces para mí es un tema de responsabilidad. Es un tema de ser muy transparentes y es un tema sobre todo lo que he aprendido es de rodearte de buenos asesores y de gente que te quiera ayudar de verdad, lo cual no es fácil. Al final, no digo porque haya gente mala o gente buena, sino que no todo el mundo se acomoda a ti, no todo el mundo es experto en tecnología, no todo el mundo entiende que la tecnología pues, requiere a lo mejor más CAPEX o más OPEX. Entonces eso a nosotros nos costó mucho desde el principio, pero también, como te decía anteriormente, minimizando los errores. Veíamos que alguien no funcionaba y decía, oye Ángel, mira, yo creo que tú y yo no funcionamos, oye, pues cada uno actual. Entonces eso nos costó un poquito. Una vez que ya tienes más o menos todo en marcha, es mucho más fácil. Y entiendo de lo que nos cuentas que estáis mirando tanto capacidades nuevas o al menos capacidades a reforzar dentro de lo que ya es legal como geografías donde estáis y queréis reforzar o incluso geografías donde no estáis a día de hoy y queréis abrir. Pues mira, nosotros siempre hemos pensado, siempre tiene una ilusión que se cumplió el año pasado, que es que un cliente pues se fue a una geografía, cliente muy importante, que era Portugal, lo cual nos ha permitido pues establecernos allí y empezar a generar clientes y proyectos, con lo cual pues estamos viendo cosas en Portugal, es algo público, o sea, lo he ya contado en muchos sitios, queremos seguir creciendo en la TAM, a mí me cuesta muchas veces explicarle a mi equipo, sobre todo los que no han viajado, ¿no? Lo que significa México, Colombia, Chile, Perú, incluso Guatemala, que son países gigantescos y que donde hay muchísimas oportunidades, y luego también España, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos, yo al menos por mi forma de ser esa curiosa y sí, también un poco ambiciosa, pues verlo principalmente desde el prisma de irnos fuera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos buscando también partners en otras partes de Europa, el tema de nuestro producto, y en breve, pues uno de nuestros partners va a vender nuestro producto no hagas mucho caso, no sé si es en Arabia Saudí o en Dubái, bueno, en Emiratos, ¿no? Y dices, ostras, una empresa de una ciudad pequeña donde 2 tíos, que son los 2 tíos de la ciudad, que somos un poco los ideólogos del producto, desarrollan un producto de talla, yo creo que mundial, porque lo están usando empresas muy grandes, desde bancas, seguros y retailers, se van también a Emiratos Árabes y aparte lo están vendiendo en Colombia, ¿no? Entonces, nuestro crecimiento no lo queremos basar solo en inorgánico, pero sí que es una parte muy importante, sino que también en nuestra parte orgánica, y queremos que la parte orgánica siga creciendo doble dígito, pero a ver, tenemos que ser coherentes, ¿no? Yo hay soluciones tecnológicas que me gustaría muchísimo dar a mis clientes más grandes que no tengo y montarlo yo internamente, Ángel, me llevaría meses y a lo mejor cuando lo estoy montando es que ya me he quedado obsoleto y sabes que contratar gente no es sencillo y sobre todo que al final los clientes, principalmente clientes muy grandes, te dicen, oye, dime qué has hecho y te diré qué vas a hacer aquí, ¿no? Entonces, creo que una manera importante para nosotros es la parte inorgánica. Lo queremos hacer bien, estamos pues con muchas cosas en la mesa, lógicamente, reitero, periodo de blackout, pero esperamos dar alguna noticia en breve positiva y yo creo que la tendencia es crecer en las dos partes y hacerlo bien. No nos queremos obsesionar a comprar 300 o 400 empresas, que creo que es una estrategia válida para mucha gente, ¿eh? O sea, hay casos a nivel mundial que funcionan de maravilla y que al final es un negocio financiero, pero yo aparte de hacer un negocio financiero, porque lógicamente tenemos unos fundamentales, tenemos una estrategia, tenemos un teorema de cómo hacer esas compras,
lo que quiero es de alguna manera pues que generen valor. No sé si adheriéndolas al 100%, fusionándolas, que sigan manteniendo su idiosincrasia, pero sí que va a haber complementariedad, ¿no? Y sobre todo también estamos buscando, pues que yo también, soy el primero, ¿no? Pues ver otras cosas, ¿no? Decir, oye, pues mañana ya tengo 4 o 5 empresas en el pool, ya son mis socios, porque los voy a ver así, no los voy a ver como yo soy el patrón y ellos, y ver dónde nos estamos equivocando y sobre todo que sumen. No solo es sumar vía en el balance o talento, sino que tengas y sumar visiones, ¿no? Que muchas veces cuando eres pequeño o estás tú solo, pues no son fáciles de ver. Aunque tengas la capilaridad que tengo yo, pues de poder comer con Ángel o comer con gente de otros rubros y aprender. No es lo mismo que estando en el día a día, que viendo cómo se pagan las nóminas, qué tendencias hay en esta tecnología, en esta otra, qué está pasando en Colombia que no esté pasando en México, qué pasa en México que no pasa en España. Y yo creo que esa parte inorgánica para nosotros es fundamental, pero queremos hacerla bien. No lo vemos como un negocio financiero, que lo es, ¿eh? Yo tengo que maximizar el rendimiento de cada euro de mis accionistas, pero van a estar más contentos si funciona, ¿no? No si es un shot de un año y al cabo del año pues ves que aquello no ha funcionado, entonces empiezan los problemas, ¿no? Porque al final nosotros muchas veces vamos a intentar hacerlo con nuestros medios, pero en determinadas operaciones, Ángel, tendremos que ir a buscar al mercado. Oye, tengo una oportunidad porque Ángel tiene una empresa maravillosa, fantástica, fíjate qué números, está cansado porque se ve él solo, queremos que Ángel se quede, queremos motivarlo y nos hace falta dinero y tenemos que justificarlo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo muy bien. Hay casos de éxito mundiales que, bueno, no voy a mentar ahora, donde pues hay gente que se compra, de verdad, yo lo he visto, 200 empresas al año, ni siquiera las integra, o sea, las tiene cada una tal, las financia, busca sinergias. Al final es un negocio financiero. Yo no lo quiero ver así, ¿no? A lo mejor dentro de 20 años pienso de otra manera. Yo ahora lo veo más como quiero generar un gran holding. Si se llama Redegal todo maravilloso, pero más mañana se puede llamar Ángel by Redegal o Ángel y que siga dependiendo de mí y que trabajemos todos juntos hacia un bien mayor, ¿no? Que es hacer una empresa mucho más grande, ¿no? Yo, que trabajo con muchas grandes, no he visto ninguna, te diría que casi ninguna, que haya sido, que se haya convertido en un monstruo sin haber hecho adquisiciones, sin haberlas integrado bien, sin haber generado una cultura de la leche corporativa, y es un poco donde queremos jugar a día de hoy, ¿no? Y maximizar el valor, porque ahora tenemos un cronómetro que todos los días dice, oiga, usted vale 1, mañana vale 2, hoy vale 1,5, uno vale 1, entonces yo creo que si lo hacemos bien, pues ese 2 se convertirá en 3 y poco a poco iremos creciendo. Sí, sin duda. Ahí, interesante lo que cuentas. Yo quería hacerte una pregunta, pero fíjate que en el plano más genérico para que me la puedas contestar o contesta lo que puedas. De hecho, si quieres ir al específico de Redegal, me vale también, pero siendo una empresa cotizada, ¿qué herramientas puedes tener para adquirir a una segunda empresa que una no cotizada no tiene? A ver, por un lado tengo o sea, no quiero que suene raro, ¿no? Pero tengo mis propias acciones que tienen un valor. Uh-huh. Es un valor que no pondero yo, sino que pondera el mercado. Tú al final cuando vas a un supermercado y quieres comprar un pescado, pues el valor lo pone el pescadero y el supermercado. Y luego tú ponderas si tú lo quieres pagar o no. Yo aquí tengo un mercado que establece que el valor de Redegal es 1. Con lo cual, pues yo puedo hacer un intercambio de acciones para comprar una compañía. Puedo de alguna manera pedir financiación, yo creo que de una manera más fácil, precisamente con estas acciones. Puedo pedir deuda también al mercado de una manera más transparente, es decir, una empresa privada puede pedir deuda al mercado, pero los procesos que tiene que hacer pues van a durar meses y claro, imagínate en nuestro sector, ¿no? Que si mañana la IA hace 1, pasado hace 2, si yo tengo que esperar 6 meses para hacer una adquisición, me puedo volver loco, ¿no? Entonces esto lo puedo hacer de manera más rápida porque mi información es pública en todo momento. Y luego lo que estamos viendo también es que aparecen otros jugadores a nivel financieros que antes como empresa privada no aparecían, ¿no? Y que de alguna manera se notan mucho más cómodos, pues porque somos una empresa pública, ¿no? O sea, es más sensato para ellos apostar por nosotros que a lo mejor apostar por una empresa privada, ¿no? Lógicamente, porque tú al final, que es algo que también quiero que sepa todo emprendedor, la responsabilidad final recae en mí como principal consejero, pero también recae en consejo
y tú todo lo que firmas pues tiene unas repercusiones, ¿no? Entonces tú no puedes decir que son 6 si son 5, ni puedes decir que son 7 si son 10. Entonces yo creo que eso al mercado le facilita, entonces facilita que los inversores tienen una capacidad de entrar y de salir, facilita que una entidad bancaria tradicional o no tradicional pueda entrar o salir, y luego al final hay fondos y hay instrumentos de deuda que en el mercado privado quizá te diría, no digo que sean imposibles, pero son más complejos, ¿no? No, muy buen punto. Yo creo que ese sello que conseguís al estar como empresa pública está claro que os ayuda con un poco con todo, ¿no? Con la relación con los clientes, probablemente con proveedores, hasta incluso con el equipo, incluso esa transparencia cuando vais a buscar una compañía en la que sumar al proyecto, pues evidentemente les dais muchas más certezas, eso es obvio. Hay un punto final que querría tratar contigo, que es el tema de más de cultura, de liderazgo, de visión, que es muy importante tanto en la internacionalización de la compañía como sobre todo cuando adquirís una compañía y la sumáis al proyecto, ¿no? Entonces ahí, ¿qué valores destacarías y qué experiencias destacarías en toda esta parte? Bueno, a ver, internacionalizar y principalmente hacerlo fuera, te diría que es más difícil internacionalizar en LATAM, a pesar de que tenemos muchas más cercanías, principalmente idiomática y también alguna cultural, yo te diría que es más difícil que en Europa, ¿no? Parece que Europa cada uno es de su padre y de su madre, pero la gente que hemos tenido pues en Portugal o en Italia o en Francia, tenemos muchas más cosas en común, ¿no? Al final tienes una cosa en común que es, por un lado, la parte geográfica, tienes yo creo que una política común, que es la política pues, europea, geopolítica. Entonces tienes muchas más cosas en común. Tú cuando vas a México, yo digo a la gente, primero tienes que entender dónde estás. Estás en un país muy grande, estás en un país donde hay múltiples capas sociales, un país que está muy cercano a Estados Unidos y donde tienen su propia cultura muy arraigada, incluso a veces más arraigada que la nuestra, ¿no? Entonces, llevar la cultura española y transformarla allí no es fácil, no debes hacerlo y debes hacer un poco un mix de adaptarte, ¿no? Y adaptarte a ellos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo una clienta que no bebe, española, que está en México, y siempre que quedo a comer con ella, aunque estemos los dos solos, que somos amigos, yo creo que somos amigos desde hace muchos años, se pide un chupito de tequila. Y un día le dije, oye, pero ¿por qué te pides el tequila si no bebes? ¿No? Porque bueno, al final pues veo que no encajaba, o sea, yo iba a los sitios y llegó un momento que no encajaba, y bueno, pues tienes que adaptarte a eso, ¿no? Y lo mismo le pasa a ellos cuando vienen aquí, entonces tienes que hacer un mix y trabajar mucho eso. Yo siempre digo lo mismo, Redegal en el año 2016-17, en la parte de recursos humanos, que ahora llamamos people, ¿sabes? Que es más bonito, pues no había nadie, básicamente lo llevaba administración y una asesoría laboral, y hay un equipo de personas que se preocupan de eso, ¿no? Porque las cosas no suenan igual, o sea, no suena igual. Yo no suelo gritar, me enfado, pero no suelo gritar, pero no suena igual que te enfades aquí que te enfades en Colombia o que te enfades con un argentino. Entonces, tienes que saber mucho en qué punto estás, y es algo que tenemos que trabajar mucho. Si eso le acoplas una empresa nueva, donde antes mandaba Jorge o mandaba Ángel y ahora va a mandar Jorge y Ángel, y saben que dentro de poco va a mandar Jorge, pues es algo que en todos los comités de dirección le damos muchas vueltas, ¿no? Quizás el consejo también, pero el consejo se fija más en la parte, oye, cómo vas a integrar estructura, números, precios de transferencia, bla, bla, bla. Pero a nivel de comité, que es el día, dices, ostras, que mañana voy a tener un homónimo en el otro lado del mundo o en el otro lado de la calle que estaba acostumbrado a que el agua fuera de la marca Acme y ahora va a ser de la marca X, y eso ya va a cambiar cosas. Y antes teníamos reuniones todas las semanas y ahora hay reuniones cada 5 días. Yo que también participo en algún comité barra consejo que no es de Redegal, muchas veces como apoyo, como, bueno, porque me piden de alguna manera a nivel tecnológico y demás, dices, es que no son como los míos. Claro, si eso lo extrapolas a que vas a comprarte compañías que van a tener, que ya no vas a tener 10 o 12 nacionalidades, sino que vas a tener más, y vas a tener gente que está con otras tecnologías o gente que ve otras cosas, pues tienes que trabajarlo mucho, porque si no puede ser un desastre. O sea, puede ser muy bueno para el P&L cuando viene el auditor y hace, con perdón, las sumas y restas y multiplicaciones y divisiones, pero es que eso se tiene que mantener en el tiempo. Y yo, que bueno, al final, como te digo, intento estar muy cercano a los accionistas porque aprendo mucho de ellos. Hay accionistas que te dicen, oye, es que yo me he fijado que tal empresa de determinada geografía pues integró muy bien en el año 5 y en el año 7 ya se nota que esa integración se ha ido por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final has roto la cadena y también te llegan insights, ¿no? Entonces dices, ostras, yo si mañana hago una integración
y Jorge se tiene que ir a la calle, voy a intentar que Jorge buscarle trabajo para que esté contento y para que hable bien de la integración, no para que mañana me diga, oye, es que esto, pánico nuclear, ¿no? Entonces es un tema que nos preocupa, tenemos ahora mismo un pequeño subcomité dentro del comité que se va a encargar de esas integraciones, no a nivel numérico, que eso más o menos yo creo que lo hacemos nosotros, sino a nivel cultural, funcional, de delivery, comercial, porque no es fácil, ¿eh? O sea, yo creo que no es sencillo. A nivel numérico, seguramente, y no soy financiero, pero algo sé, es sumar y restar, pero a nivel interno, para todos en general, yo creo, ¿eh? Sí, empezando por la empresa adquirida, pero sí, no, es una parte fundamental y que, igual que no es fácil, yo creo que si le das la importancia y desde el comienzo de las conversaciones antes de una compra está sobre la mesa y es algo que exploráis tanto comprador como vendedor y empujáis también el entender pues, qué le mueve a cada uno, cómo es la cultura de su organización, dónde podéis coincidir. Si está sobre la mesa y no solo es un tema de cómo vamos a integrar los dos P&Ls y en los procesos y si utilizáis mi tecnología o no, que esa parte es importante y hay que hacerla, pero la otra es, nos vamos a entender en el día a día y nos pondremos de acuerdo cuando haya visiones diferentes, que es lógico y ya está enriquecedor. Entonces, no, Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Hay clientes nuestros, como todo noviazgo, pues que empiezas muy bien el primer mes y después te das cuenta el tercer mes que va a ser una guerra porque hay presión, porque tal, y al cabo de 2 años parece y después tú tienes tus manías, dejas los zapatos en la habitación y yo dejo el sofá desordenado. Pues pasan 2 años. En esto tienes que hacerlo muy bien porque 2 años es un mundo. Y puede ser que algo que tenía mucho valor, porque principalmente tenía buenas personas, un buen producto, de repente pues ha desaparecido, ¿no? Y no tienes ese tiempo. Entonces, yo creo que te diría que es nuestro principal reto por encima del dinerario, que el dinerario no es fácil, ¿eh? Nosotros hemos captado dinero y te aseguro que yo no estaba acostumbrado, más allá de pedirlo al banco o ponerlo yo de mi bolsillo, y yo veo más difícil esto que captar dinero, ¿eh? Te diría que captar dinero teniendo claro lo que vas a hacer, el enfoque, siendo pragmático, siendo honesto y siendo humilde, que también son 2 valores que llevamos en nuestro ADN todos los directivos de Redegal, no es tan difícil como integrar bien. Y lo estamos viendo, estamos pues trabajando con alguna integración donde vemos pues, es que no sé qué tal. Y nada tiene por qué ser muy grande, ¿eh? A veces las empresas más pequeñas son complicadas, ¿no? Pero tenemos que hacerlo bien, porque al final eso va a hablar bien de nosotros y es lo que si el día de mañana, como te decía hace unos minutos, oye, ojalá, hay una oportunidad, no sé, me encantaría hacer algo en Asia, ¿no? Pues que te diga el mercado, oye, pues Jorge, toma, te doy el dinero para que compres esa empresa en Asia que tanta ilusión te hace. Pero si has hecho mal lo anterior, el mercado te dirá, mira, zapatero a tus zapatos, sigue haciendo aquí trabajo en donde estás y no hay dinero para ti, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo creo que para mí lo más importante, y te lo decía hace mucho, mucho tiempo del inicio de la charla, es levantarte con la cabeza alta todos los días, ¿no? Y para eso tienes que hacerlo. Y si te equivocas, pues asumirlo y levantar la mano rápido, ¿no? Pero no son fáciles las integraciones. Te diría que la parte más fácil, y seguramente cuando me escuchen mis financieros me dirán, ¿tú estás loco? Para mí son los números, la otra parte me parece complejísima. Y ya, si metes el océano Atlántico en el medio o cambios culturales, muchísimo más. Y ya en España no tiene nada que ver una empresa de gallega con una empresa pues, de País Vasco o de Andaluza o del Mediterráneo. No tiene absolutamente nada que ver. Y no tiene nada que ver una empresa que a lo mejor usa PHP, me lo estoy inventando, con otra que usa Java. ¿Por qué? Porque los perfiles van a ser diferentes, a pesar de que hayan estudiado lo mismo. Entonces tienes que integrar y hacerlo bien, pero no pensar siempre solo en el número final, sino pensar en el número al que quieres llegar con ello y que sigan creciendo las dos, que sigan teniendo paralelismos y sobre todo sinergias y verlos como un igual, ¿no? Sí, sin duda. Y fíjate que por eso he querido terminar con la parte de cultura, que también nos lleva un poquito a la integración, porque es clave y a veces no se habla lo suficiente. En fin, Jorge, hemos ya creo que pasado un poquito hasta el tiempo que solemos tener. Es un gusto hablar contigo. Y Nada, nada, igualmente ansiedad a vosotros sí, por la invitación y pues, sobre todo por toda la cortesía y por lo fácil que lo habéis puesto, ¿no? Y adaptándose un poco a mis horarios y a mis tiempos que no son sencillos en estas fechas, ¿no? sin duda, ¿eh? Tienes un rol ahí en fin, CEO de una multinacional, cotizan, bueno, en fin, es lógico, es así, es Y así. todavía somos pequeñitos, ojalá tuviese pues, la posibilidad de tener más staff, pero hay que ir poco a poco, ¿no? Y haciendo las cosas bien. Sí. Oye, ya en un futuro te
te invitaremos para contar nuevas experiencias cuando hayas integrado nuevas compañías y el proceso de la bolsa haya madurado. Yo Perfecto. ahora, nada, simplemente que agradecerte el tiempo. A Creo que es muy vosotros. enriquecedor ver cómo habéis crecido el tema de la cotización y nada, poco más. Desde nuestro lado, desde Pipeline Capital, pues ya sabéis que acompañamos a fundadores y a empresas en este recorrido de crecimiento inorgánico y compartir estas experiencias es parte central de nuestra misión. Somos emprendedores, los socios de Pipeline Capital y por eso lo valoramos mucho. Y bueno, a la audiencia os pido que no olvidéis suscribiros, compartir el podcast con quien esté construyendo, invirtiendo, pensando en el futuro de empresas de nuestra región y os espero en el siguiente episodio. Gracias de nuevo, Jorge. Muchas gracias, Ángel. A ti y a todo el equipo de Pipeline Capital. Un abrazo. Gracias, chao, chao.